bienvenidas a este webinar del Magíster en Didáctica de la Lectura y la Escritura. Este webinar se titula Leer más allá de las palabras, comprensión y alfabetización multimodal en el aula. Vamos a esperar algunos minutos para que se conecten más participantes, aunque ya tenemos 14 participantes. Y a continuación de eso, a las 6:35 vamos a dar inicio. Voy a presentar a nuestro expositor y contarles también de qué se va a tratar este encuentro. Buenas tardes a todos los que nos están saludando por el chat. Vemos aquí a Paulina que nos está saludando, Nicole, Scarlett, Milagros. Si nos pueden contar desde dónde se están conectando, también para saber, sería bueno. Desde Concepción tenemos a alguien. Súper bien. Lima, Perú. Muy bien. Hay algunos de Santiago también, que reconozco los nombres. Otra persona de Perú. Giovanna, buenas tardes. Alumna querida. Muy bien. Ya tenemos aquí 17 personas. Saludamos también a Jorge desde Chillán. Loreto, profesora de nuestro núcleo. Santiago. Marcela también nos saluda, profesora del núcleo. Buenas tardes a todos y todas. Bien, vamos a dar inicio. Esta charla nos va a permitir revisar enfoques y estrategias didácticas para abordar la comprensión lectora desde un enfoque multimodal. Se presentarán ejemplos de textos escolares y materiales didácticos elaborados por docentes para analizar cómo abordar de manera significativa la contribución de las imágenes, los colores y otros recursos semióticos en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de su pensamiento crítico. Nuestro expositor es Benjamín Cárcamo, profesor del núcleo de nuestro magíster en didáctica de la lectura y la escritura. Él es doctor en lingüística, magíster en lingüística aplicada y magíster en evaluación educacional. Es académico investigador de la Universidad de las Américas y, como ya les comenté, miembro de nuestro núcleo. También es director del Centro de Investigación CIPAES UTLA. Muchas gracias a todos por conectarse y vamos a iniciar con las palabras de Benjamín. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Es un gran placer para mí contar con esta oportunidad de compartirles parte de mi investigación y también parte de lo que es la teoría y la práctica en alfabetización multimodal, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Tal como mencionaba Evelyn, la presentación se titula Leer más allá de las palabras, comprensión y alfabetización multimodal en el aula. La idea de esta presentación es compartirles un poco respecto a lo que es la multimodalidad, por qué importa la multimodalidad hoy en día cuando tenemos tantos conceptos, tantos desafíos, ¿cierto?, en nuestras aulas, por qué la multimodalidad debería tener espacio dentro de este abanico de posibilidades, de desafíos, de oportunidades que uno tiene como profesor. Luego les voy a comentar sobre propuestas para abordar la multimodalidad, particularmente dos enfoques, y vamos a ver cómo poder aplicar esto a la luz de los recursos didácticos con los que contamos, en particular los textos escolares. Y finalmente cerraré con algunas conclusiones.
Si tengo entendido correctamente, contamos con un chat, también con la sección de preguntas y respuestas en caso de que alguien tenga algún comentario que le gustaría compartir, algo que podamos abordar durante la charla o al final de la charla, de mi parte, ningún problema. ¿Ya? Así que bienvenido a los comentarios, consultas, etcétera. Así que comencemos. Bueno, lo primero es qué es la multimodalidad. Ya es muy importante que compartamos todos acá en esta charla una idea similar de lo que estamos hablando cuando utilizamos el término multimodalidad. El concepto multimodalidad generalmente se usa para referirse a un enfoque que reconoce el uso de múltiples modos semióticos para crear significados, aceptando que todos contribuyen tanto de forma independiente como combinada a la comunicación por modos semióticos, que es un término de la lingüística y el estudio de la comunicación, nos referimos a todos los recursos que contamos como cultura, que son convencionales para la creación de significados. Por ejemplo, el sistema verbal, ¿cierto? Las palabras, las imágenes, los colores, los gestos, eh, etcétera, ¿ya? Cada uno de estos se consideraría un modo semiótico. Entonces, cuando hablamos de multimodalidad, hablamos de cómo estos contribuyen a la creación de significado en textos multimodales. Por ejemplo, acá podemos ver una tira cómica, ¿ya? Y claramente nos podemos dar cuenta que si borráramos todo lo que es color, imágenes, vectores, y nos quedáramos solo con el texto, no sería lo mismo, ¿cierto? No estaría significando lo mismo. Lo mismo pasa con múltiples textos que son utilizados en diversas disciplinas, como las líneas de tiempo, los gráficos, entre muchos otros. La multimodalidad siempre ha sido parte de nuestra comunicación. Ya podemos imaginarnos, no sé, los tiempos antiguos, personas haciendo señales de humo o conversando con sonidos guturales, gracias a gestos, gracias a entonación. La multimodalidad siempre ha sido parte de nuestra comunicación, pero su presencia se ha intensificado mucho recientemente. Digamos que podemos llegar al acuerdo de que todo texto es multimodal en cierta medida, pero hoy en día los textos son altamente multimodales y esta es una de las razones que nos convoca a ponerle atención a todos estos modos semióticos y cómo juntos nos permiten crear significado. Hay tres grandes razones por las cuales la multimodalidad ha tenido un gran apogeo en los estudios del lenguaje en los últimos 20 años y más recientemente también. Uno de ellos es el acceso a tecnologías. Por esto nos referimos a smartphones, laptops, eh, hasta inteligencia artificial, ¿ya? Eso ha incrementado sustancialmente. Algo que era propiedad de pocos, hoy en día es propiedad de muchos, de casi todas las personas, ¿ya? Y eso significa que la lectura y la escritura está siendo mediada de una forma distinta a la cual era hace 30 o 40 años. Mucha de la lectura y de la escritura se realiza en pantallas, ¿cierto? Y cambian por lo mismo también los tipos de texto que nuestros estudiantes prefieren leer o prefieren crear en sus tiempos libres. Acá tenemos algunos ejemplos como los webtoons, que son textos multimodales, historietas que se leen en pantalla, haciendo scrolling hacia abajo. Tenemos los manga, que pese a que tienen una gran historia, se han vuelto muy populares últimamente. Y tenemos también los Drama Shorts, que no sé si alguno de ustedes lo habrá visto por ahí, pero una de las aplicaciones más descargadas, o varias de las más descargadas en la Play Store, son Drama Shorts, que son pequeñas series en capítulos muy cortitos de un minuto. Entonces, nuestros estudiantes están interactuando con estos textos mucho y estos textos son los que están ganando su atención. Pero no solo esto, también en el ambiente académico, textos que generalmente concebíamos como solo palabras, están cada vez siendo más y más multimodales. La pandemia es una de las segundas razones por la cual importa la multimodalidad. Nos obligó, en cierta forma, a todos, tanto estudiantes como profesores, a mediar la lectura, la escritura, el aprendizaje en general, a través de actividades que involucraban, ¿cierto? Recursos semióticos variados. Y todo esto se conjuga en lo que es la nueva comprensión de la alfabetización, que van mucho más allá de lo que antiguamente se entendía el saber leer y el saber escribir como el manejo del sistema verbal, ¿cierto? De un lenguaje. Entonces, cuando hablamos
de multimodalidad, es muy importante que sepamos todos, bueno, estoy seguro que todos, casi todos probablemente lo tenemos como presente, sabemos que es algo actual, contingente, pero muchas veces no les tomamos el peso de que esto ya ha permeado el currículum, ha permeado las bases curriculares. El Ministerio de Educación nos convoca a todos como profesores a ponerle atención a estos recursos semióticos. ¿Ya? Para los que son profesores de lengua y literatura, para los que son profesores de inglés, profesores de hecho, si uno hace una revisión sistemática de las bases curriculares, podemos notar que la multimodalidad permea distintas asignaturas, ¿ya? Es mencionada explícitamente. Aunque todavía yo siento que está un poco al debe el ministerio de casarse con la postura, ¿cierto?, de alfabetización multimodal, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo ha permeado el currículum para que sepamos que estas estrategias que vamos a revisar hoy día, estas ideas, no solo despierten la curiosidad a nivel intelectual, sino que a nivel práctica, tratando de intervenir nuestros materiales y nuestras prácticas de enseñanza. Aquí podemos ver en las bases curriculares de tercero y cuarto medio cómo se habla de los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Cuando hablamos de multimodalidad, entonces nosotros hablamos desde esta mirada de la combinación de recursos lingüísticos y no lingüísticos. Entre los recursos no lingüísticos, lo que hace el Mineduc en estas bases curriculares en particular es incluir todos estos modos semióticos que les comentaba eh, de forma explícita, como que tienen que los estudiantes ser educados en ellos. Dicen, no solo los recursos verbales son relevantes en la reflexión sobre sus funciones en los textos, también es importante conocer los recursos gestuales, sonoros y visuales involucrados en ellos. Por esto, en la asignatura se incluye el análisis multimodal de textos, pues para comprenderlos y producirlos es importante manejar una multiplicidad de códigos en medios semióticos. Entonces esto es muy interesante porque habla no solo de la exposición al texto multimodal como, es que yo hago que mis estudiantes lean cómics. No, sino que en educar en los recursos. ¿Cómo contribuye la imagen? ¿Cómo contribuye el color? ¿Cómo contribuye el uso de distintas tipografías en esta viñeta? Esas son las preguntas que nosotros deberíamos estar incentivando a que nuestros estudiantes contesten y obviamente que nosotros mismos también seamos capaces de contestarlas. Acá podemos ver otro ejemplo en la parte del eje de comprensión, donde se habla del análisis crítico de los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales. Y estos son textos que son muy representativos de lo que denominamos géneros discursivos altamente multimodales, como lo son los posts, los tweets, las fotografías, los videos, los comentarios en foros, los memes, etc. Si seguimos revisando, en la producción también se habla de textos orales, escritos o audiovisuales, del usar recursos lingüísticos y no lingüísticos al producir textos. Y de la misma forma, mediante un análisis crítico del lenguaje, es decir, siendo capaces nosotros de realizar un andamiaje efectivo de la conciencia semiótica de los estudiantes, que es un término que les comentaré en breve. Si miramos en otros años, porque uno puede pensar de repente, ya, tercero, cuarto, medio, a lo mejor los chiquititos no es suficiente con exponerlos a estos textos para que se interesen. No es tan así, ya que si vamos incluso a lo que nos indica el ministerio en segundo básico, se habla de demostrar comprensión, ¿cierto? De narraciones, recreando por medio de distintas expresiones como dibujos, modelos tridimensionales u otros, el ambiente en que ocurre la narración. Si vamos al séptimo básico, se habla del uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me importa aquí mucho enfatizar? Que cuando el ministerio pone esto en las bases curriculares, no es porque se estime o se crea que todos los estudiantes son capaces ya de utilizarlo, sino porque nosotros como docentes tenemos que formarlos en estas competencias. ¿Ya? Y esta es la reflexión importante que nos dice la investigación y la literatura que ha estudiado las prácticas de los profesores en el aula respecto a la multimodalidad, que no basta con exponer a los estudiantes la multimodalidad, sino que se necesita desarrollar explícitamente una conciencia semiótica. Por conciencia semiótica entendemos que el estudiante está atento a cómo los distintos modos semióticos convergen dentro de un artefacto multimodal. Es decir, que si un estudiante estuviera viendo esta diapositiva, diría, bueno, tiene un sentido que conciencia semiótica esté en negrita, tiene un sentido que haya uso de un texto corto, porque son viñetas de diapositiva. A lo mejor la imagen no me parece apropiada porque tiene color, el resto de la diapositiva no, el difuminado es raro, ser capaces de hacer ese tipo de análisis con todo texto multimodal, que, vuelvo a repetir, es básicamente casi
básicamente todos los textos con los cuales trabajamos en el aula, en menor o mayor medida. Entonces, algo que se ha notado mucho y que espero nosotros mediante esta charla y todo lo que hemos estado aprendiendo, nuestro perfeccionamiento, o sea, como docentes, algo que se ha hecho notar mucho es que lamentablemente los docentes tienden a utilizar mucho la multimodalidad como un gancho a la motivación y no a educar en multimodalidad. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, clase de lengua y literatura, se leyó una novela, estudiantes en grupo de 5 van a hacer un podcast, me lo mandan en un par de semanitas. Yo les doy tiempo en la sala para que lo preparen. Ya, eso no sería desarrollar una conciencia semiótica, eso sería exponer a los estudiantes a una instancia de creación de un texto multimodal, como es el podcast, o como también lo es un afiche, ¿cierto? Que también es otro recurso, una estrategia didáctica que muchos docentes ocupan, que ocupamos. Pero no es suficiente, porque acá lo que estamos haciendo muchas veces es asumir que todos los estudiantes tienen un manejo del género discursivo podcast, que es un podcast, cuáles son las distintas movidas retóricas de un podcast, cómo se usa la entonación en un podcast, qué sonidos se pueden incorporar, qué no, debería haber una cortina para empezar el podcast o no. Asumimos muchas cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde un enfoque multimodal, no hacemos eso. No exponemos simplemente a los estudiantes a crear artefactos multimodales, ni a leer artefactos multimodales y quedarnos tranquilos con eso, ¿ya? Sino que buscamos desarrollar una conciencia semiótica. Y para esto hay distintas propuestas. Una de las propuestas más importantes, que fue la que gatilló la educación en multimodalidad, es la del nuevo grupo de Londres, de New London Group, que empezó a hablar en 1996, ya imagínense, de las alfabetizaciones múltiples, la cual fue una propuesta informada por la lingüística sistémico-funcional. En esta propuesta, que es básicamente el nuevo grupo de Londres, fueron, si mal no recuerdo bien, 10 académicos de Australia, de Inglaterra, de distintas partes del mundo, que se juntaron en Londres. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en ese tiempo, ya imagínense, el 96, algo estaba pasando en la comunicación humana, que no era simplemente cierto el lápiz y el papel y la carta y el informe por escrito, sino que ya aparecían tecnologías, ya aparecían géneros discursivos nuevos, que claramente una persona que era solo educada en el alfabeto tradicional, en las oraciones tradicionales, en el sistema verbal, no iba a poder manejar dichos géneros discursivos. Entonces ellos reconocieron 6 elementos del diseño en el cual ellos dijeron, nos, una pedagogía, ¿ya?, de la alfabetización múltiple o la multiliteracidad, tiene distintas traducciones, debería enfocarse en el signo lingüístico, obviamente, la palabra, ¿cierto? Pero también en lo gestual, en lo espacial, en el audio, en lo visual y en lo multimodal. Y cuando ellos hablan de lo multimodal se refieren a cómo interactúa el sistema lingüístico con el gestual, con el espacial, con el audio y el visual. ¿Ya? Entonces, esto inmediatamente hace un cambio de lo que se entendía por una alfabetización tradicional, por las responsabilidades docentes de la enseñanza de la lectura y la escritura. En particular, ellos proponen que en vez de hablar de un texto que tiende a tener esta connotación monomodal, ¿cierto? Como, no tengo ni un texto, por ahí lo tenía y lo guardé. Pero pensemos, ¿cierto? En el típico texto, incluso impreso, ¿cierto? Solo, como esta diapositiva, borrándole la negrita y las viñetas, ¿cierto? Salir de eso y pensar en lo que ellos denominan el diseño. ¿Qué es el diseño? Es un artefacto con un propósito comunicativo, por ejemplo, la portada de un libro, eso sería un diseño. El libro en sí mismo también, ¿cierto? Tiene distintos usos de tablas, de diagramas, etcétera. Una presentación PowerPoint, bueno, no en ese tiempo, ya en el año 96, pero con eso ellos se refieren al diseño. Es una forma de organizar el significado mediante la combinación del significado lingüístico, visual, etcétera. Y ellos promovieron el que nosotros nos enfocáramos en conocer, en que nuestros estudiantes conocieran los diseños disponibles, ¿ya? Cerrando un poco esa brecha también tecnológica que ocurre, bueno, hoy en día uno puede pensar de repente en la educación rural y la educación urbana. Eso hay una brecha. No porque estar en una educación rural significa que yo no puedo conocer que es lo que comúnmente se utiliza, ¿cierto? En otro tipo de contextos. Y eso es muy importante, los diseños disponibles. ¿Ya? ¿Con qué se cuenta? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es un webtoon? ¿Qué es un manga? ¿Qué es una presentación PowerPoint? ¿Qué es una conferencia por Zoom? Serán los diseños disponibles.
El rediseñar, que tiene que ver con ser capaz de interactuar con un género, con un artefacto multimodal, comentarlo, cuestionarlo, ¿ya? Eso va al rediseño, editarlo. ¿Ya? Por ejemplo, esta presentación está muy cargada en texto, le falta una imagen, ya. Ser capaces de tener una conversación informada respecto a eso. Y el diseñar, que viene el crear, que sería el equivalente un poco a la escritura, ¿cierto? Pero ya no se habla de escritura, sino del diseño, porque se entiende que cuando uno hace una presentación PowerPoint, uno no está escribiendo simplemente, uno está diseñando un artefacto multimodal. Cuando uno hace un afiche, uno no está escribiendo, uno está diseñando un afiche. Y así con la mayoría de los géneros discursivos que nos rodean hoy en día. Proponen este grupo cuatro ángulos pedagógicos flexibles, que es un poco más complejo de esto, pero como lo voy a decir, yo lo tiendo a explicar en el lenguaje coloquial como una especie de secuencia didáctica, ¿ya? Aunque es flexible, dicen ellos, ya no orienta necesariamente una clase, pero involucra cuatro momentos en los cuales el docente tiene que cumplir con distintos propósitos junto a sus estudiantes. eh, una práctica situada en la cual nosotros permitimos que los estudiantes se familiaricen con algún diseño. La instrucción explícita, que es muy importante, que tiene que ver con el enseñar sobre los elementos del artefacto multimodal. O sea, si vamos a hablar de una presentación PowerPoint y los estudiantes no saben lo que es una diapositiva, no vamos a llegar muy lejos, ¿cierto? Si estamos hablando de que creen un podcast y acá vamos a ver un podcast y después los estudiantes no saben identificar ninguna parte del podcast ni los elementos del podcast, ya, se requiere una instrucción explícita. Un enmarque crítico, que es entender que esta materialidad del género discursivo, sea un podcast, sea un afiche, sea un cómic, se puede cuestionar, ¿cierto? Pensando en el pensamiento crítico. Y la práctica transformada que involucra esto de la edición de un texto multimodal. Ese enfoque del 96, para que no piensen, ¿cierto? Que esto es muy antiguo, ¿cierto? Se ha seguido modernizando, ya no quedó en el 96. El año 2015, Cope y Calancis, que son dos académicos que eran parte del New London Group, propusieron el aprendizaje por diseño en el 2015, en el cual recogieron los mismos cuatro ángulos del New London Group, de la Escuela del Nuevo Grupo de Londres, y se refirieron a ellos como vías epistémicas. Entre ellas están el experimentar, el conceptualizar, analizar y aplicar, eh, que tiene un mayor grado de profundidad, y en este básicamente proponen que el docente tiene la responsabilidad de generar un grado de pertenencia en la comunidad educativa con los textos multimodales que se traigan a colación, ¿ya? Es decir, que no se vean como ajenos, así como: "Ah, eso no tiene nada que ver conmigo". Eh, y ellos hablan de en inglés, un meaningful engagement, ¿ya? Yo lo traduje a enganche significativo porque no me gustan las traducciones de como engaging, ¿ya? Que tiene que ver con esto de meterse en el asunto, ¿cierto? Tal como, no sé, muchos de los estudiantes hoy en día de colegios, también de universidad, donde enseño yo, por ejemplo, leen manga. Y lo leen con una fascinación, ¿cierto? Que ya querría uno que cuando uno manda una tarea de lectura la leyeran con la misma fascinación. El aprendizaje por diseño propone que desde una mirada multimodal podemos generar vínculos entre géneros discursivos y tratar de gatillar eso en nuestros estudiantes, ese fuego, esa pasión por involucrarse, ¿ya? Eh, Nos invita a que hagamos que los estudiantes experimenten lo conocido, o sea, géneros discursivos que ellos ya manejan, como puede ser un webtoon, como puede ser a lo mejor una PowerPoint, con lo nuevo, que puede ser cuando uno traiga dependiendo del curso en el cual uno está enseñando, ¿cierto? Pero puede ser un póster científico, si uno está trabajando ya en cuarto medio, si uno está trabajando en primer año de universidad, ¿ya? Entonces, llevar el género discursivo de lo nuevo y vincularlo a lo viejo, ¿cierto? ¿Han visto pósters? Sí, yo tengo un póster que se llama Dragon Ball de Messi en la casa. Bueno, hay pósters también en la ciencia. Entonces, lograr el vínculo y que se note que no es ajeno completamente a ellos. En el conceptualizar se habla de la instrucción explícita también, del ser capaces de nombrar las partes de, ¿ya? Poder, si vamos a hablar de un cómic, no estamos hablando de los cuadritos y los globos y las palabras, sino que estamos hablando de viñetas, de letras expresivas, de globos de pensamiento, etcétera. El analizar, que nos invita a que hagamos actividades para que los estudiantes analicen funcionalmente, que es el para qué.
O sea, ¿para qué en este cómic se presentó al personaje de esta forma? ¿Para qué se utilizó el color? ¿Para qué se utilizó este tipo de globo de pensamiento? Y él críticamente, que no es el para qué, sino el ¿estoy de acuerdo con esto? ¿Mm? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Fue usado apropiadamente? Es el humanizar el texto. Cuando hablamos de una visión tradicional, tiende muchas veces a verse un poco limitado el pensamiento crítico, sobre todo normalmente en las clases de literatura, uno piensa en estos grandes autores y no va a leer a Shakespeare o va a leer a Allende, no sé quién sea su autor favorito. Eh, Cuando hablamos de textos multimodales y pensamos en un calendario, pensamos en una ficha, es mucho más fácil el despertar el pensamiento crítico, ¿cierto? Un póster de un candidato presidencial, etcétera. Y el aplicar, que tiene que ver con que uno haga que los estudiantes se hagan cargo de el diseño de un género discursivo tal cual se está trabajando a nivel de comprensión. Y obviamente educar en las herramientas. No es vaya a hacer ahora un afiche y yo conocí o escuché por ahí que usted sabe ocupar Canva, vaya. No, ¿ya? Sino que educar en los recursos por medio de los cuales el estudiante va a trabajar estos textos. Siempre eso es muy importante. Y esto ha seguido evolucionando, para que también lo sepan, en Singapur, que es el nuevo Finlandia. Ya yo sé que hay muchos colegas que nos quedamos de repente con Finlandia, ¿sí? Cuando hablaban del sistema educativo que la rompían todas las pruebas. Bueno, hoy en día es Singapur, por si acaso. Y en Singapur ellos adaptaron todo esto muy fuertemente a su currículum para trabajar la comprensión y la comunicación. Ellos integraron el concepto que les comentaba antes de la conciencia semiótica, que es lo que se busca desarrollar. Cuando uno desarrolla la conciencia semiótica es capaz de tomar decisiones informadas. Voy a poner una imagen, no, voy a sacar la imagen, este texto debería contar con colores o no. Y ellos proponen bueno, Lim y Tan Chia, que son educadores de Singapur, proponen también fases que también vamos a trabajar un poquito con ellas, con unos ejemplos, analizando unos ejemplos que son similares a las del aprendizaje por diseño. Ellos hablan de encontrarse con el texto, que es motivarse a un nivel emocional y personal con este texto multimodal, incrementando conciencia sobre aspectos del diseño. O sea, nunca dejando de lado que el texto es multimodal. No enfocarse solo en el significado, esto quiere decir, sino que también en la forma. Comprender el texto, que va de la mano con entregar un metalenguaje, bueno, está me se quedó en inglés ahí, pero un metalenguaje, para comentar, analizar el texto como multimodal y entregar andamiaje desde las metafunciones de la lingüística sistémico-funcional y una visualización crítica del texto, que es reflexionar sobre qué tan exitosos fueron los recursos semióticos empleados. Si esto lo llevamos a la realidad del aula, bueno, la realidad del aula, pensando en los textos escolares, que es lo cual a mí me gusta trabajar y analizar, hoy en día, si lo comparamos con los textos escolares de hace 15 años atrás, hay harta multimodalidad. Es muy fácil que se encuentre con textos como este, ¿ya? Como un cuento en tira cómica, como una fábula con ilustraciones, etcétera. Pero nos pasan distintas situaciones con esto. Muchas veces el texto es altamente multimodal y no está explotado en el texto. O sea, es decir, no hay actividades. O las actividades son, no sé, bueno, en este caso, puramente lingüísticas, como fijarse en el uso de cierto vocabulario, de ciertas palabras, y por lo mismo se nos empieza a quedar corto del enfoque multimodal porque no se abordan los otros modos semióticos. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que reflexionemos un poquito sobre esto. Este es de quinto básico. Ya en el texto de lenguaje de quinto básico están las aventuras de Obuman, Pato y Rena, la historieta Sésamo Apre. Obviamente la historieta es un poco más larga, pero comenzamos inmediatamente con lo que sería el encontrarse con el texto y lo que nos lleva a realizar el texto escolar, digamos que lo que nos ofrece, es la siguiente pregunta. ¿Has experimentado situaciones que parecen ser mágicas, pero que luego tienen explicación racional? Comenta con tu curso. Pues lee el siguiente fragmento de un cómic, descubre cómo se abría y qué habría en la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Entonces, si lo miramos desde el enfoque multimodal, como les comentaba, del aprendizaje por diseño o del enfoque semiótico de la Escuela de Singapur, lo que buscaríamos nosotros en esta primera fase es motivar al estudiante que conecte lo que se va a leer con lo que él ya conoce o ella ya conoce
y notar aspectos del diseño, ¿ya? O sea que no estamos simplemente leyendo una novela ni un cuento. Entonces, en este caso, como podemos darnos cuenta, lo que ofrece el texto escolar se queda corto porque, por ejemplo, está centrado básicamente en el significado a un nivel de sistema verbal, ¿ya? Es decir, qué es lo que dijo para poder entrar, qué es lo que pasó, y al conectar con la experiencia del estudiante es solamente a nivel de tema, que es lo que se trata la historia. Esto de la parte mágica y lo racional que están abriendo aquí la cueva como lo de Alibaba, ¿ya? Entonces no se estaría generando una motivación de qué es lo que vamos a leer un cómic, no se estaría generando los aspectos del diseño, qué es un cómic, qué partes tiene un cómic, ¿has leído un cómic antes? ¿Qué tipo de cómics lees? ¿Ya? Para poder conectar a un pensemos en alguna especie de, de universo de textos multimodales que están en el imaginario de los estudiantes, ¿ya? Y ahí a lo mejor saldrían temas interesantes como, oh, profe, yo leo, no sé, un webtoon, que es muy parecido, pero se hace scroll hacia abajo. O yo he leído cómic, he leído Batman. Y lograr hacer esos vínculos que motiven la lectura y poder también introducir el cómic de Woman Pato, que es muy, obviamente, muy importante para nosotros, pero poder también hacerlo más contemporáneo, sabiendo que esto quizá es un precursor de otras cosas que han ocurrido hoy en día con otro tipo de historietas. Si seguimos viendo, desde el enfoque semiótico de la multimodalidad, ¿qué podríamos hacer como actividad de comprender el texto, con este texto? Algo muy importante sería desarrollar el metalenguaje. ¿Cómo se llaman los cuadros? ¿Qué significan estos distintos tipos de letra? ¿Por qué acá está grande? ¿Por qué acá está en chico? ¿Por qué acá hay una nube y allá hay un círculo y acá no hay globo? Esos aspectos toman importancia, porque a los que estamos más familiarizados con los cómics, sabemos que esto, que el hecho de que sea una nubecita y no sea un círculo, contribuye al significado, ¿cierto? Que eso es lo que decíamos, por definición, la multimodalidad trata de hacer, que nos demos cuenta que la diagramación, por ejemplo, contribuye al significado, ¿ya? Que los colores contribuyen al significado, que los dibujos contribuyen al significado, ¿ya? Y esto nos permite tener una conversación informada con los estudiantes cuando pasamos a otra etapa como podría ser la visualización crítica. Y logremos hacer preguntas como ¿está bien logrado? ¿Quién es la audiencia de esta historieta? ¿Cómo llegan a esta audiencia? ¿Qué se podría mejorar de la historia? ¿Cómo editarías el texto para y él crea tu propio cómic? Es la típica actividad que llamaríamos del modelo tradicional, ¿cierto? De post-lectura. Ahora crea tu propio cómic de Boy Pato. Ya. Eh, para poder lograr un diseño, un proceso de diseño efectivo, es necesario que los estudiantes cuenten con este metalenguaje. Para que poder, si conversan en grupo, no, 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 yo creo que debería ser más globos de pensamiento, no, la viñeta está muy chica, para que ocurran esas conversaciones. Ahora, en media también nos encontramos, este es el segundo medio, con oportunidades para desarrollar la conciencia semiótica. Incluso hay secciones como lee las imágenes, donde podemos ver que acá ya hay, por ejemplo, una evaluación crítica de un texto multimodal. Acá dice, las siguientes fotografías muestran expresiones del Spanglish en calles de Estados Unidos. Obsérvala y responde las preguntas más abajo. Y acá tenemos preguntas como, ¿quién podría ser el emisor del graffiti de la primera foto? ¿Y cuál sería su intención comunicativa? Infiérelo y justifica. Y acá pasa algo distinto al anterior, ¿cierto? Acá hay un salto muy grande. No está la familiarización con los grafitis, no está el lograr convenir con el grupo curso para qué es un graffiti, cuáles son los propósitos comunicativos, cuáles son las características, tener ese metalenguaje, ¿ya? Y luego poder llegar a responder algo como quién podría ser el emisor y cuál sería la intención comunicativa, infiere lo justifica, lo que es algo súper elevado. Y esto tiene mucho que ver con lo que les comentaba antes, que a veces también diseñadores de recursos didácticos y nosotros mismos cuando lo tratamos de hacer, muchas veces asumimos, ¿cierto? Que no, que ya están en media, ellos tienen que inferir. Pero es lo mismo inferir de un cuento que inferir de un afiche, inferir de un graffiti, que inferir de un cómic. A nivel cognitivo puede ser muy similar, pero para que ocurran esos procesos de inferencia a nivel cognitivo se necesita un procesamiento efectivo. Y el procesamiento efectivo tiene que ver con conocer las características del texto en su multimodalidad.
¿Ya? Entonces, esto es nuevamente un desafío muchas veces para nosotros para estar alerta. Cuando mediante este enfoque que yo les comento de distintas fases, poder darnos cuenta quizás lo que está faltando y poder complementarlo como profesores, con la familiarización, ¿cierto? Con dar un metalenguaje para que hablemos de lo que es el graffiti, entendamos lo que es el graffiti antes de ponernos a inferir, ¿cierto? Em, si seguimos, bueno, y eso es lo primero que les quería compartir, bueno, porque la multimodalidad, pero en cuanto a la parte más didáctica, el enfoque semiótico, aprendizaje por diseño, que viene del New London Group. Y ahora quería mostrarles otra propuesta completamente complementaria del enfoque semiótico del aprendizaje por diseño, que tiene que ver con algo que hacemos como profesores, ¿cierto?, de idiomas, muy seguida, que es el diseño de preguntas de comprensión. ¿Ya? El diseño de preguntas de comprensión suele ser guiado tradicionalmente por habilidades cognitivas, ¿cierto? Van a identificar, van a analizar, ¿ya? También puede ser guiado por estrategias, ¿cierto? Localizar información, utiliza tu diccionario, ¿ya? Desde la multimodalidad hay una propuesta que a mí me gusta bastante, que viene de Answorth, y ahí yo la retomo en un artículo también, que tiene que ver con que ellos analizan, Answorth y compañía, las pruebas internacionales, Teams, PISA, con las cuales organizaciones internacionales miden el nivel de alfabetización de la población de distintos países. Y ellos ven que hay un porcentaje, si no recuerdo mal, como aproximadamente un 18 a 23% de preguntas con textos multimodales, pero preguntas que apuntan precisamente a la multimodalidad. Entonces esto es interesante porque ellos buscan generar una taxonomía y decir, este son el tipo de preguntas que se realizan para la comprensión desde un enfoque multimodal. Y entonces al conocerla nos ayuda a nosotros a diseñar preguntas que van más allá de la palabra. Y acá hay cuatro, ¿ya? Número uno, preguntas de imagen, ¿ya? La respuesta se encuentra, si ven ahí, exclusivamente en la imagen. Esto ayuda a guiar a nuestros estudiantes a poner atención a las imágenes que contribuyen en significado, ¿ya? Muchas veces, por lo que ha demostrado estudios de seguimiento ocular, las personas descuidan la imagen totalmente y se ponen solo a ver las palabras. En algunos tipos de textos esto es súper terrible, como por ejemplo la lectura de textos de matemática, ingeniería, que la persona se salte gráficos, diagramas, no llegan a ningún lado. Pero también influye en otros textos de humanidades, como la historia, si no veo el mapa y por qué me puse a leer solo la explicación del mapa, o en algunas narraciones que son altamente multimodales, como las tiras cómicas o las novelas gráficas. Entonces, la pregunta de la imagen, pregunta que puede ser solo contestada por la imagen, olvidándonos de las palabras. Después las preguntas de texto, que son respuestas que se encuentran exclusivamente en el texto, o sea, en las palabras. Después hablan de preguntas al texto con refuerzo de imagen, ya que la respuesta se encuentra en el texto, pero la imagen entrega apoyo. A lo mejor se está hablando de un tipo de bebida, y en la imagen aparece el eslogan y los ingredientes. A lo mejor para contestar la pregunta, si no vemos la imagen, la podemos contestar parcialmente, pero con la información de la imagen tenemos una respuesta un poquito más completa. Y finalmente estos autores hablan de las preguntas texto-imagen. Y muy bien, claro, los libros, álbum también, excelentes. Hay muchos textos que nosotros trabajamos en el aula y de repente las preguntas no las vemos de esta forma, que nos ayudan, recuerdan, a generar, desarrollar conciencia semiótica. Que el estudiante empieza a fijarse en la imagen, los tipos de letras, la negrita, la cursiva, etcétera. Y a tener una lectura no lineal, porque la lectura de textos visuales, multimodales, no es lineal, ¿cierto? Sino que, bueno, depende del texto multimodal, eso lo hace más complejo. Y las preguntas texto-imagen requieren complementar la información con ambos modos semióticos, es decir, que si no utilizo las dos e integro, no la puedo contestar. O la voy a contestar mal. Y algo que les quería mostrar es que los textos escolares han incorporado estas cosas también, a veces bien, a veces mal, a veces parcial, y por lo mismo, tal como yo les mostraba estos textos multimodales que tienen alguna pizca de enfoque multimodal, pero que se quedan cortos por distintas razones que les compartía. Lo mismo pasa en estas preguntas de comprensión, también se quedan muchas veces cortas. ¿Ya? Hay también ejemplos buenos. De hecho, acá hay un ejemplo bueno de un texto de sexto básico,
¿ya? Donde aparece un ejemplo que yo la estoy categorizando como integración texto-imagen, según la taxonomía que les mostraba antes. Y acá hay un foco en el significado complementario en la relación entre texto e imagen. Si nos damos cuenta, acá dice, leo la imagen. ¿Qué expresión tiene el niño en brazos de su abuela? ¿Por qué? O sea, la expresión del niño la podemos, claro, pensar que es algún tipo de admiración, ¿cierto? Pero necesariamente tenemos que integrarla al texto o si no nos vamos a quedar cortos. Y lo mismo, si leemos el texto, bueno, me van a tener que creer en esto y no les voy a proyectar todo el texto, pero si uno lee el texto está solamente la situación, no está lo que dice el niño, ¿cierto? O sea, ¿por qué está pensando el niño? Oh, estoy mirando con cara de asombro, mis ojos se abrieron mucho. No, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que debería existir. No estoy diciendo que todas las preguntas tienen que ser así, pero deberían haber algunas preguntas que inviten a esta reflexión y a forzar, tal como forzamos, ¿cierto? La inferencia, tal como forzamos el pensamiento crítico, muchas veces buscando desarrollarlo, guiar, orientar y desarrollar esta mirada al estudiante a distintos modos semióticos. Esto también ocurre en otros niveles, con otros textos, pero a veces no de forma muy apropiada. Como por ejemplo acá tenemos, interroga la imagen, ¿ya? Tenemos, caracteriza a los personajes de la ilustración según su gesto. Bueno, pues me parece que está enojado, triste, etc. Luego dice, ¿crees que la ilustración aporta al sentido de la obra? Justifica. Y acá, claro, bueno, si uno hace el análisis del material completo, que no tenemos el tiempo para hacerlo, nos podemos dar cuenta que es muy parecido al leyeron el texto, vayan a hacer un podcast. Resúmanle en un afiche. Mandar a ver la imagen en este texto, a integrar la multimodalidad sin herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué invita a esto? A que yo diga, sí, aporta bastante porque me gustó la imagen y como que resume harto de los sentimientos de la obra. Sin tener un lenguaje de qué significa la paleta de colores, por ejemplo. Si estamos hablando de imagen, tenemos que hablar de paleta de colores, que sean colores cálidos, o que hayan tonos sepia, el enmarque, el ángulo de la imagen. Entonces, estas cosas son parte de ese lenguaje que las bases curriculares nos invitan a desarrollar cuando dicen, para poder ver un género discursivo desde la multimodalidad, enfóquese en los recursos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Cierto? No exponga al estudiante a recursos no lingüísticos, sino que enfóquese en educarlos en ellos. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, se nos queda corto. Y también hay casos peores en el cual simplemente no hay absolutamente nada de la imagen, pese a que el texto es altamente multimodal. Y acá vemos un ejemplo de octavo básico donde es un cuento, ya y habla de ¿qué crees que pasó al final? ¿Cierto? Una pregunta muy buena. Formula tu hipótesis. ¿Te parece que la obra da cuenta de un problema humano, social? ¿Crees que el tema de esta obra resulta vigente? O sea, más allá de que consideremos las preguntas fáciles, difíciles, no es el tema de, de este encuentro del día de hoy, sino que claramente no hay nada que apunte a la multimodalidad, cuando el texto es altamente multimodal. Digamos, las páginas son, la mayor parte de la página son imágenes. Entonces debe tener algún sentido, algún aporte a la construcción de sentido. Y eso no se hace. Entonces, como docentes, nosotros deberíamos ser capaces de, y con esto voy cerrando, eh, en primer lugar, entender, ¿cierto? Reconocer y recordar siempre que la multimodalidad inherente de los textos continuará incrementándose debido al acceso a herramientas tecnológicas y la facilidad de su uso. Hoy en día ya sabemos que los estudiantes están con el apoyo de inteligencia artificial haciendo videos, haciendo cosas en Canva, haciendo afiches con bastante facilidad, pero muchas veces sin las herramientas para hacerlo de forma adecuada o sin saber lo que están haciendo, ¿cierto? Es importante que conozcamos y apliquemos marcos que nos permitan desarrollar la conciencia semiótica, es decir, como los que les mostraba del aprendizaje por diseño, del enfoque semiótico, algo que nos ayuda a orientarnos como profe. ¿Qué me está faltando en la clase, cierto? Ah, no, no lo he conectado al mundo del estudiante. Ay, no he hablado de ningún aspecto del diseño. O que de repente nos pasa. Ah, mira, yo estudio multimodal y me pasa todo el tiempo. De repente, no sé, uno piensa, oh, voy a trabajar y se saca un afiche científico para una presentación en congreso. Y de repente uno lo ha hecho muchas veces y no tiene el lenguaje para hablar de esto. Y eso no nos puede pasar. Entonces uno tiene que educarse como docente para educar a los estudiantes y juntos aprender. Porque también hay mucho de aprendizaje en conjunto.
Muchas veces uno va a traer un manga a clase para hacer la lectura más cercana a los estudiantes y a lo mejor los estudiantes conocen 1000 mangas, pero no por ello van a saber los estilos de dibujo, los estilos de viñeta, los estilos de globo, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros nos familiaricemos con las particularidades de los géneros discursivos que traemos al aula, desde una mirada multimodal. Es importante que autoevaluemos por lo mismo nuestro rol como mediadores de la lectura y escritura. Y a esto una pregunta crítica que yo les invito a hacerse: ¿solo exponemos a multimodalidad o educamos en multimodalidad? Solo decimos, lea esta historieta, hágame un afiche, vayan a hacer un video al patio, tráiganme un podcast en un mes más del libro. Solo exponemos, lo cual no es del todo malo, ¿cierto? Porque son oportunidades de aprendizaje, pero siempre es mejor si educamos para que ellos estén preparados y tengan las herramientas para aprovechar estas oportunidades. Y por último, tenemos la responsabilidad de analizar críticamente el material con el que disponemos y el que diseñamos para no dejar de lado las oportunidades de alfabetización multimodal. Esto es súper importante porque hay que reconocer que distintos recursos se han diseñado de apoyo a la lectura y la escritura por investigadores nacionales, investigadoras particularmente en esta área, muy importantes. Y el Ministerio de Educación, en la licitación de textos escolares, igual se ha puesto, creo, en mi análisis longitudinal del texto escolar, se han puesto las pilas. Hay más, ya, de lo cual uno se puede afirmar, pero es claramente insuficiente. Entonces, si nosotros no estamos preparados para hacer análisis crítico, es muy posible que el material no dé abastos y no se esté desarrollando, no estemos alcanzando los resultados de aprendizaje que el Mineduc propone en las bases curriculares, ¿ya? Así que eso, con esto yo termino mi charla. Ha sido un gusto compartir esto con todos ustedes el día de hoy y quedo atento a cualquier pregunta, comentario que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por la presentación. Están dejando en el chat varios comentarios. Muy buen tema, excelente exposición. Felicitaciones, Benjamín. Muchas gracias, excelente presentación. Muy buena presentación, felicitaciones. Muy grato, interesante. Ay, gracias. Estaba alegrando el día de no conocer. Sí. Había sido un día potente, así que bueno que hayamos sacado todo. Yo disfruté también mucho preparando esto para el día de hoy, así que bueno que les haya gustado. Súper. Si alguno tuviera comentarios, también lo puede hacer a través del chat o de la herramienta de preguntas y respuestas. Queda algún tiempo. ¿Les gustó el análisis de textos escolares? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Buenos ejemplos. Muchas gracias, muy interesante, necesario. Muy buenos Sí, yo los comentarios. invito a hacer ese mismo ejercicio que yo les ejemplificaba con los recursos que ustedes trabajan, ya el material didáctico que creamos muchas veces también nosotros lo hacemos con texto multimodal y también hay que dar una vuelta y ver si le estamos sacando todo el provecho. Excelente. Hay una pregunta de Marcela Cabrera. ¿Conoces algún texto, artículo o libro donde haya información sobre cómo analizar multimodalmente? He leído teoría, pero no he visto acercamientos a textos multimodales. Sí, generalmente este tipo de análisis se hace mucho con contexto más de los medios de comunicación, pero también hay de recursos didácticos. Yo siempre recomiendo leer harto el trabajo de Mangi, Dominique Mangi. Hay algunos artículos con... Hay uno que creo que es súper bueno darle una vuelta al marco teórico, que es con Altamirano, Mangi y otros investigadores que son de los textos de historia, donde analizan cómo se presentan las unidades en el texto escolar, sobre todo cómo se representa, por ejemplo, la población indígena, el periodo de conquista, el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, ¿cierto? Y ahí hablan de ciertos recursos para el análisis de las imágenes, que creo que es un buen punto de partida para lo que podemos hacer en clases de lengua y literatura. Así que eso recomiendo yo y ahí igual cualquier pregunta de este tipo también me pueden mandar un correíto y yo les puedo compartir el mismo artículo, algunos otros que tengo. eh, Así que
Eso. Igual falta, yo siento, como un libro más como didáctico para profes, así como, así como así. Porque hay algunos textos que son súper buenos, que son de multimodalidad para desarrollarla, pero no necesariamente para que uno tenga las herramientas eh, para crear su material o para analizar el material. ¿Ya? De hecho, está el Algo, libro de perdón, Carmen Maturana también, por ejemplo, estoy que es, mismo, que es cierto, que creo que de 2023 a 2024, por ahí, que hay de básica y ahí hay varios ejemplos súper buenos. Eso también recomiendo. Ese, si mal no recuerdo, está disponible online. A bajar mi correo. tu correo, sí, por favor, nos están pidiendo el correo. Y también hay otra pregunta. Ahí nos dejó Benjamín el correo, es Ujú. B larga de Benjamín, cárcamo@udla.cl. Y hay otra pregunta. ¿Cómo ayudarnos el uso de recursos multimodales y estudiantes neurodivergentes? Ya, es muy buena la pregunta. ¿Eh? Cuando hablamos de atender a la neurodivergencia, siempre uno tiende a pensar como en lo, ¿cierto? En lo ajuste razonable o cómo le adapto el material, ¿cierto? Pero es súper importante pensar que para atender a la neurodivergencia, a distintos tipos de discapacidad, plantearlo desde el diseño universal de aprendizaje y eso empieza en la planificación. Algo muy interesante que ocurre es que cuando trabajamos desde un enfoque multimodal, esto da para otra charla, pero les dejo ahí la curiosidad, cuando trabajamos en un enfoque multimodal es súper compatible con el diseño universal de aprendizaje porque estamos hablando de distintos medios de, debería ser mucho en inglés, pero en español a lo mejor estoy cambiando todas las traducciones. Pero modos de representación, modos de expresión, y además los modos de engagement, que es esa palabra que no sé cómo se traduce al español. O sea, sé cómo se traduce, que es con medios de compromiso, ¿cierto? Pero no me gusta mucho, ¿ya? Pero cuando uno trabaja con la multimodalidad, desde el diseño universal de aprendizaje, es muy posible que uno atienda de forma efectiva a alguna de las neurodivergencias. Por ejemplo, cuando uno piensa en las distintas formas de capturar la atención del estudiante, ¿cierto? Estas formas de compromiso, motivación, según la traducción, ahí uno está pensando en tomar medidas ya para capturar la atención en periodos cortos, por ejemplo, de estudiantes con TDA. Pero, pero eso es como una forma en la cual hay una conexión, ¿ya? Pero no hay alguna solución mágica en estas cosas de inclusión donde uno pueda decirle, ¿cierto? Si le agregan esto a la guía, los estudiantes con autismo van a quedar todos satisfactoriamente incluidos, ¿ya? Porque dentro de las mismas neurodivergencias también hay diversidad, ¿ya? Pero yo creo que mi respuesta oficial es esa invitación a que piensen en el diseño universal de aprendizaje desde la multimodalidad y vean ahí cómo se comunican para los procesos de planificación, ¿ya? Y eso, en caso de, porque podemos hablar mucho de esto, no sé, autismo, por ejemplo, no verbal, o que tengan problemas de comunicación importantes, muchas veces se puede trabajar desde el dibujo, desde, desde la expresión no escrita por el sistema verbal, sino que por otros recursos de modo semiótico, como puede ser la creación de manualidad, para dar cuenta de comprensión. Entonces hay como distintos matices, ¿ya? Pero les dejo eso para, para que piensen, para que le den vueltas, ¿ya? Así que súper interesante la pregunta, da para mucho. Muchas gracias, Benjamín. También les damos las gracias a todos los participantes. Hay otra pregunta, ya antes de cerrar. ¿Recomienda ver una película en clases? Obviamente que es un recurso para la unidad. ¿Cómo trataría ese contenido multimodal? Excelente, sí, sin duda. Bueno, dentro de lo que tengamos de tiempo, obviamente, ¿cierto? Las películas, o yo lo que recomiendo mucho son los cortos, un cortometraje, ya que donde muchas veces podemos explorar eh, ciertas técnicas que se utilizan. Eso es lo importante. Recordemos este concepto del metalenguaje. Si yo voy a comentar un corto o una película, voy a decir que me gustó mucho, profe, que me hizo sentir muy contento, o el mensaje de la película es tal, todo eso está bien, pero es importante utilizar estos recursos desde las características que lo hacen ser multimodal. Por ejemplo, cuando uno piensa en los acercamientos de plano, ¿ya? O en el uso del color, cuando uno ve un corto que está en blanco y negro y uno piensa,
Bueno, hay películas como El Artista, por ejemplo, que son películas contemporáneas, que son en blanco y negro. ¿Por qué está en blanco y negro? No significa que es del año 1950. Entonces, es muy importante hacer uso del recurso película, pensando en el contenido temático de la unidad, pero en lo lingüístico trabajar esas características, ¿ya? Pensando en las tomas, en los ángulos, en las estrategias persuasivas según el tipo de película o lo que hace ser parte de un género, como puede ser la ciencia ficción. ¿Qué hace que esta película sea de ciencia ficción? Y muchas de las cosas que estamos pensando van a ser multimodales, en el sentido que no tienen necesariamente que ver solo con el guión de que estamos hablando del espacio, sino que hay formas en las cuales esto se representa. Por ejemplo, no sé, la película Gravity de George Clooney con Sandra Bullock, qué pasa con el sonido, uno piensa en Star Wars, el sonido en el espacio, todas esas cosas contribuyen a la representación de la ciencia ficción. Entonces, yo recomiendo 100% el uso de películas si tenemos el tiempo, si no, el uso de cortos, pero abordando estas temáticas desde los distintos recursos, no solamente lo que se dice y el mensaje, sino que todas estas características. Sí, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Benjamín, por las respuestas, a los participantes por sus preguntas, también muy interesantes. Y les queremos dejar también información que estoy compartiendo en el chat sobre nuestra oferta de programas de posgrado y educación continua. Hay varios postítulos que pueden ser de su interés. Y en relación a nuestro magíster, también les he dejado un enlace donde pueden revisar información de lo que se requiere en caso de que estén interesados en postular. Nos están dando las gracias. Bueno, Benjamín, en realidad. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Y con esto cerramos la charla. Los dejamos invitados también a dejar sus preguntas a Benjamín. Les dejé el correo ahí en el chat también. Y por supuesto, los dejamos invitados a revisar esta información del programa de Magíster. Estamos muy abiertos a responder todas sus preguntas y recibir también feedback. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias por tardes a unirse. todos. Chao, chao. Muchas gracias.